Antes de adentrarnos en la oscura vida de Vlad el Empalador, el príncipe cuya crueldad superó cualquier horror de ficción, te invito a suscribirte y activar la campana para no perder ningún detalle de esta y otras historias medievales que revelan la verdad detrás de las leyendas más aterradoras. Porque hoy no solo conocerás al hombre que inspiró a Drácula, sino al ser real cuyo reinado de terror marcó la historia con sangre y miedo, y cuyo legado todavía resuena en la cultura popular. Prepárate para descubrir cómo la realidad puede ser mucho más espantosa que la ficción. Antes de que la imaginación gótica de Bram Stoker alzara al conde Drácula como el vampiro más célebre de la literatura, ya existía en la historia un hombre de carne y hueso que supera con creces las fantasías más oscuras. No tenía colmillos ni bebía sangre para sobrevivir, pero su alma estaba teñida con una maldad tan visceral que siglos después todavía estremece a quienes leen su historia. Se llamaba Vlad III, príncipe de Valaquia, pero la posteridad lo bautizó con un nombre que evoca muerte lenta y sufrimiento insoportable: Vlad Epe, el Empalador. Su sola mención, aún en la actualidad, despierta imágenes de cuerpos atravesados por estacas, gritos ahogados por el dolor, y paisajes convertidos en cementerios verticales al aire libre. Nacido en una época convulsa, Vlad vivió en el crisol de culturas, religiones y conflictos del sureste europeo del siglo XV. Valaquia, su tierra natal, era un pequeño pero estratégico principado que funcionaba como frontera entre el mundo cristiano y el musulmán. Desde el este, el Imperio Otomano amenazaba con extender su dominio, mientras que desde el oeste, el Reino de Hungría y otras potencias cristianas buscaban imponer su influencia. En ese escenario de alianzas cambiantes, traiciones constantes y guerras crónicas, solo los más astutos, o los más despiadados, lograban sobrevivir. Vlad no fue un diplomático ni un pacificador. Fue otra cosa, un instrumento vivo del castigo, una figura de autoridad construida sobre el terror puro, un ser que entendió el miedo como la mejor forma de control. Pero lo que hizo a Vlad célebre no fue simplemente su habilidad política o militar, sino la forma en que la ejercía. En un tiempo en el que la violencia era normal, él elevó el horror a una categoría ritual. No se limitaba a castigar a sus enemigos, los destruía con método, con lentitud, con un sadismo tan meticuloso que incluso los más crueles de su época lo observaban con escalofríos. Su castigo favorito, el empalamiento, no era solo un medio de ejecución, sino una declaración de poder absoluto sobre la carne y el espíritu de sus víctimas. Aquellos que osaban desafiar no solo morían, eran exhibidos, retorcidos en madera y expuestos a la mirada pública como advertencia brutal de lo que ocurría con quienes cuestionaban al príncipe. Las crónicas hablan de Vlad como un hombre frío, calculador, implacable. Gobernaba sin compasión, sin remordimiento, y con una lógica que, a sus ojos, era la única posible en un mundo salvaje: o sembraba terror o era devorado por él. Para los otomanos, era un demonio; para algunos campesinos, una encarnación del orden; para sus enemigos occidentales, una bestia sedienta de sangre. Y para la historia, una figura que, con el paso de los siglos, se fundió con el mito, dando origen a uno de los personajes más fascinantes y siniestros del folclore europeo. Porque si bien Stoker vistió al conde Drácula con capa negra y lo encerró en un castillo sombrío, la fuente de esa inspiración no necesitó de magia ni de inmortalidad para helar la sangre de generaciones enteras. Vlad el Empalador no fue un monstruo de ficción. Fue real. Y fue, sin exagerar, peor que cualquier vampiro imaginado. El origen de Vlad III no puede entenderse sin el fuego que lo rodeó desde su nacimiento. Llegó al mundo en 1431, en la ciudad de Sighisoara, situada en la región de Transilvania, dentro del Reino de Hungría. Su linaje no era ordinario, era hijo de Vlad II Dracul, un noble valaco que había sido aceptado en la Orden del Dragón, una cofradía secreta fundada para proteger el cristianismo frente a la amenaza otomana. De ahí proviene el nombre que marcaría a su descendencia, Dracul, que significaba el dragón, aunque en rumano antiguo también podría leerse como el diablo. Así, Vlad III sería llamado Drácula, es decir, el hijo del dragón o el hijo del diablo, según quien lo pronunciara y qué vivencias tuviera con él. Desde su más tierna infancia, Vlad fue arrastrado a las intrigas y violencias del poder. A los 11 años, junto a su hermano menor Radu, fue entregado como rehén al sultán otomano Murad II, como garantía de la lealtad de su padre.
Aquel no fue un simple gesto diplomático, fue una condena disfrazada de obediencia. En tierras extranjeras, en los fríos corredores de las fortalezas otomanas, el joven Vlad vivió sometido a la voluntad del imperio enemigo. Allí, rodeado de carceleros y verdugos, aprendió el idioma turco, observó los métodos punitivos del sultán y comenzó a forjar una visión del mundo teñida por el odio, la desconfianza y el instinto de supervivencia. A diferencia de su hermano Radu, quien se adaptó e incluso llegó a abrazar la cultura otomana, ganándose el apodo de Radu el Hermoso y la simpatía del sultán, Vlad creció en medio de una furia contenida. Aprendió que la debilidad solo conduce al desprecio. Que el poder no se compartía, se imponía. Que el miedo era un lenguaje universal, y que quien dominara ese lenguaje dominaría el mundo. Aquellos años moldearon su carácter con una dureza pétrea. A cada humillación, Vlad respondía con silencio y memoria. A cada castigo, con frialdad y promesa de venganza. Su alma se endureció al ritmo de los gritos ajenos, de los latigazos, de las ejecuciones públicas. Nada de lo humano le fue extraño, pero lo inhumano le resultó aún más revelador. Cuando años después regresó a Valaquia, ya no era un joven temeroso, sino un estratega de acero. Su país no era el mismo. Su padre había sido asesinado por una nobleza traicionera, y su hermano mayor, enterrado vivo. Las casas boyardas, las poderosas familias aristocráticas del lugar, se repartían el control del territorio como hienas sobre un cadáver. Vlad lo entendió en un instante. Para recuperar el trono y sobrevivir en un entorno podrido por la ambición, no bastaba con reclamar el poder. Había que tomarlo, marcarlo con sangre y conservarlo con terror. Así se inició el ascenso de Vlad el Empalador, un camino sin retorno que lo conduciría a la cima del poder, y a los abismos más oscuros del alma humana. Porque lo que había aprendido durante su cautiverio no era solo crueldad, sino estrategia. Y con eso, estaba listo para escribir una de las páginas más escalofriantes de la historia medieval europea. El regreso de Vlad a Valaquia no fue un simple acto político, fue una declaración de guerra contra todo y contra todos. Su gobierno no se basaría en pactos ni alianzas frágiles, sino en una fórmula tan antigua como eficaz, el miedo absoluto. Y para ello, necesitaba un lenguaje que todos pudieran entender, desde los campesinos hasta los emisarios del sultán. Ese lenguaje fue el empalamiento. En el corazón del terror que instauró Vlad Tepes se encuentra este método de ejecución que, si bien existía desde tiempos antiguos, él perfeccionó hasta convertirlo en símbolo de su reinado. No era una muerte rápida ni piadosa. Era un procedimiento lento, calculado, escalofriantemente meticuloso. Se elegía una estaca larga, roma en la punta para que no desgarrara órganos vitales de inmediato. Luego, se introducía cuidadosamente en el cuerpo del condenado, generalmente por el recto o la vagina, atravesando lentamente el torso, sin dañar el corazón, hasta que el extremo asomaba por el hombro, el pecho o la boca. Una vez embalado, el cuerpo se dejaba caer por su propio peso, hundiéndose más en la madera, mientras la víctima agonizaba durante horas o incluso días. Pero lo que verdaderamente aterra no es solo la técnica, sino el uso sistemático y ritualizado que Vlad hizo de ella. No se trataba de ejecuciones individuales, sino de auténticos espectáculos de muerte. En las afueras de ciudades como Targoviste, capital de su principado, Vlad mandaba levantar miles de estacas. Formaba bosques artificiales, alineados con simetría militar, y en cada una colgaba un cuerpo retorcido por el dolor. Las víctimas no eran solo enemigos turcos, sino también nobles locales, criminales comunes, embajadores, mendigos, incluso campesinos que habían faltado al respeto a sus órdenes. El mensaje era claro: nadie está por encima de la voluntad del príncipe. Y la desobediencia se paga en madera y sangre. Uno de los episodios más sobrecogedores ocurrió en 1462, cuando el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, decidió invadir Valaquia para someter a Vlad. Cuando su ejército cruzó el Danubio y se adentró en territorio enemigo, se topó con una escena tan abrumadora que detuvo su avance: un bosque de 20.000 empalados. Cadáveres en diversas fases de descomposición, extendidos por el paisaje como si la tierra misma hubiera brotado muerte. Se dice que Mehmed, uno de los hombres más poderosos y temidos de su tiempo, contempló aquella visión en silencio, palideció, y dio la orden de retirada.
Ni los cañones, ni las espadas, ni los pactos podían competir contra un hombre que usaba el terror como arte. Y si bien el empalamiento era su sello distintivo, Vlad no se limitaba a él. Había otras formas de ejecutar, torturar y castigar, siempre con una teatralidad inquietante: decapitaciones, degollamientos, cerramientos con hierros al rojo vivo, mutilaciones, entierros en vida. A veces, organizaba banquetes rodeado de cadáveres empalados, comiendo con aparente tranquilidad mientras sus enemigos morían entre estertores. No se trataba solo de eliminar a los adversarios, se trataba de exhibir el castigo como advertencia, como espectáculo, como método psicológico para someter a toda una nación. Y funcionó. La nobleza boyarda, que antes había derrocado a su padre, se inclinó ante él con una mezcla de temor y resignación. Los campesinos, aterrorizados, obedecían sin chistar. Hasta sus enemigos externos comenzaron a referirse a Vlad no como un gobernante, sino como un monstruo. Pero eso no le importaba. En el fondo, Vlad Epe no aspiraba a ser querido. Aspiraba a ser temido. Y en esa ambición, fue incomparable. Así, con cada estaca plantada, Vlad no solo ejecutaba a un traidor o a un enemigo, construía su leyenda, grabando en la historia medieval una imagen tan vívida, tan grotesca, que siglos después aún nos estremece. Porque el empalador no buscaba simplemente gobernar. Quería que nadie, nunca más, olvidara su nombre. Y lo logró. A medida que los años pasaban y las crónicas medievales se multiplicaban, Vlad Epe dejó de ser solo un príncipe de un rincón olvidado de Europa del Este. Comenzó a convertirse en un espectro que se deslizaba entre los márgenes de la historia y el mito. Sus acciones, sus castigos, sus obsesiones sangrientas, empezaron a alimentar un rumor más poderoso que cualquier ejército, el de la leyenda negra. Y fue esa leyenda, tejida entre la fascinación y el espanto, la que inmortalizó su figura. Las historias sobre él se propagaron con rapidez, especialmente por obra de los enemigos políticos de Valaquia. En los reinos alemanes y húngaros circularon panfletos impresos, algunos ilustrados con grabados tan grotescos como imaginativos, que mostraban a Vlad cenando entre empalados, hirviendo a sus víctimas vivas o cortando los pechos de las mujeres para obligarlas a comerlos. Eran exageraciones, sí, pero no del todo. Porque en la mayoría de los casos, los hechos reales eran igual de atroces que la ficción. Esos relatos se expandieron como fuego. La imprenta, recién nacida, sirvió como catalizador de un retrato monstruoso. En muchas ciudades europeas, Vlad fue visto no como un príncipe, sino como una bestia demoníaca. Su imagen se deformó aún más. Algunos afirmaban que bebía la sangre de sus víctimas, que se bañaba en ella para rejuvenecer, que conversaba con cadáveres. La línea entre el hombre y el mito se disolvió. En el imaginario colectivo, Vlad ya no era un personaje histórico, era una entidad maldita, el hijo del diablo, una sombra medieval que parecía desafiar la misma lógica de lo humano. Pero la percepción de Vlad no fue universalmente negativa. En su propia tierra, en Valaquia, Transilvania y Moldavia, muchos lo recordaron de otra manera. Para algunos campesinos, Vlad fue un justiciero, duro, sí, pero justo. Se contaban anécdotas de cómo castigaba con la misma severidad a nobles que a ladrones, de cómo limpiaba los caminos de bandidos, y de cómo, durante su mandato, era posible dejar una copa de oro en una fuente sin que nadie osara robarla. Esa visión del príncipe como garante del orden absoluto, aunque fuera con puño de hierro y estaca afilada, contrastaba con el caos habitual de la época. Y en regiones azotadas por la traición y la guerra, incluso el terror puede parecer un refugio si se garantiza seguridad. Así, Vlad Epe quedó atrapado en un dilema de memoria histórica. Para él, era un defensor de la soberanía, un símbolo de resistencia contra los turcos. Para el oeste, un sádico irredimible, la encarnación de la barbarie oriental. Y en medio de ambas percepciones, se fue gestando la figura perfecta para alimentar leyendas. Cuando, siglos después, Bram Stoker buscó inspiración para su villano inmortal, no tuvo que mirar demasiado lejos. Había oído hablar de un príncipe de Transilvania llamado Drácula, asociado con castillos, oscuridad, empalamientos y sed de sangre. Aunque el conde Drácula de Stoker es una criatura sobrenatural, nacida del folclore vampírico, su espíritu violento y seductor tiene raíces profundas en la biografía del emperador.
Y ahí reside el poder definitivo de Vlad. Su legado trasciende la historia, penetra en la literatura, en el cine, en el arte, en la psique colectiva. Fue un hombre que hizo de su crueldad una firma imborrable. Y aunque su cuerpo murió, ejecutado en una emboscada en 1476, su cabeza enviada como trofeo al sultán Mehmed II, su nombre no desapareció. Se transformó. Se convirtió en símbolo, en maldición, en mito. Porque hay figuras históricas que viven en los libros, otras que viven en la gloria, y luego está Vlad Tepes, que eligió vivir en el miedo de los hombres. Y desde ahí, aún observa. Cuando el cuerpo de Vlad fue finalmente abatido en una emboscada cerca de Bucarest en 1476, su muerte no trajo el alivio que muchos esperaban. Su cabeza fue cortada, embalsamada y enviada a Constantinopla como una especie de trofeo macabro, una prueba de que incluso los más temibles acaban sucumbiendo ante la espada. Pero lo que sus enemigos no previeron es que el horror que él había sembrado ya había echado raíces más profundas que las del mismo poder imperial. Vlad murió como hombre, pero nació como mito. Los siglos siguientes no hicieron más que espesar la niebla en torno a su figura. La tumba donde supuestamente yacía fue profanada, despojada de huesos, lo que alimentó rumores oscuros, que nunca fue enterrado, que su cadáver desapareció, que en realidad jamás murió. El imaginario popular, ávido de terrores que desafían la lógica, se encargó de mantenerlo en vida, una vida más poderosa que la biológica, una existencia inmortal en la conciencia colectiva. Era como si la propia tierra que él había ensangrentado se negara a enterrarlo del todo. Y, de alguna manera, no se equivocaban. Porque el Vlad histórico, el empalador de carne y hueso, fue superado por la criatura etérea que surgió de sus cenizas. Stoker, al escribir Drácula en 1897, lo inmortalizó en una nueva forma, como el conde vampiro, aristócrata refinado y bestia nocturna, que se alimentaba de sangre para mantener su poder y su juventud. El autor irlandés no copió la historia de Vlad, pero supo absorber su esencia, el castillo perdido entre las montañas, el dominio sobre los demás a través del terror, la conexión íntima entre muerte, deseo y eternidad. En definitiva, el alma de un hombre que ya era más monstruo que humano. Desde entonces, las adaptaciones de la figura vampírica se multiplicaron, y con ellas, la sombra de Vlad siguió creciendo. Pero mientras el vampiro evoluciona con cada época, desde Nosferatu hasta la cultura pop del siglo XXI, el verdadero Vlad seguía allí, inmutable, silencioso, esperando bajo la superficie del mito. Porque detrás de cada historia de Drácula hay un eco lejano de aquel príncipe que no necesitó colmillos para morder el alma de su pueblo. Hoy, Vlad Tepes es una figura ambigua. En Rumanía, su rostro aparece en sellos, estatuas y murales, es venerado por algunos como un símbolo nacional, un defensor de la independencia frente al Imperio Otomano, un gobernante que puso orden en tiempos de caos. En el mundo occidental, en cambio, su memoria aún provoca escalofríos, un gobernante tan sádico que haría palidecer a cualquier villano de ficción, un hombre que llevó el arte de la tortura a niveles rituales, que transformó la ejecución en espectáculo político y el miedo en sistema de gobierno. Y en esa contradicción radica su auténtico poder. Vlad no pertenece al pasado. Pertenece al reino de lo inmortal. No por haber bebido sangre, sino por haber derramado tanta. No por haberse ocultado del sol, sino por haberse convertido en sombra. No por ser ficción, sino por haber sido un exceso brutal de la realidad. De entre todos los hombres que ha dado la historia, pocos han dejado una huella tan visceral, tan profunda y tan temida. Vlad el Empalador no fue simplemente el origen de Drácula. Fue, y sigue siendo, el espejo oscuro de lo que ocurre cuando el poder y el miedo se funden sin límites. Y ese espejo, como todo lo que refleja el alma humana, no ha dejado aún de mirarnos. Con el paso del tiempo, Vlad Tepes ha dejado de ser solo un recuerdo inquietante del pasado. Se ha convertido en una figura que nos obliga a preguntarnos por los límites de la humanidad y los abismos del poder. ¿Qué hace que un hombre transforme el castigo en arte? ¿Qué infierno interior es necesario para hacer de la muerte una herramienta cotidiana? Estas no son preguntas medievales. Son preguntas eternas, tan actuales como entonces. Porque Vlad no fue un producto aislado de su tiempo, fue la expresión más cruda de una época en la que la brutalidad era moneda común, pero que en él alcanzó niveles inhumanos, desbordantes, inolvidables.
Y sin embargo, es demasiado simple, y demasiado cómodo, verlo solo como un monstruo. Vlad fue, también, un resultado de la traición, de la guerra, de un mundo donde la ley era débil y la amenaza constante. En ese tablero sangriento, él eligió jugar con las reglas del terror y lo hizo mejor que nadie. Su frialdad, su cálculo, su precisión quirúrgica a la hora de castigar, revelan algo más que crueldad. Revelan inteligencia aplicada a la dominación, una comprensión profunda del alma humana, de sus miedos más elementales. Vlad sabía, mejor que ningún otro príncipe de su tiempo, que el miedo puede durar más que el amor, que la obediencia nacida del horror es más estable que la nacida del afecto. Y en ese sentido, fue un pionero de la psicopolítica del miedo. ¿Fue un héroe nacional o un psicópata con corona? ¿Un defensor de su pueblo o su verdugo más temido? La respuesta está, quizá, en que fue ambas cosas. En un mundo sin reglas claras, donde el Imperio Otomano amenazaba con engullir Europa y los propios señores locales se traicionaban sin cesar, Vlad representó un orden distinto, brutal, sí, pero eficaz. Donde otros pactaron, él ejecutaba. Donde otros negociaban, él empalaba. Y lo más inquietante es que funcionó. Mantuvo su territorio más seguro que la mayoría. Logró hacer retroceder al mismísimo Mehmed II. Y durante su mandato, el crimen casi desapareció. Eso nos obliga a confrontar una realidad incómoda. A veces, la violencia extrema ha sido el precio de la estabilidad. No es una justificación, ni mucho menos una alabanza. Es una constatación histórica. Porque lo que Vlad logró, lo hizo con métodos que hoy calificaríamos de crímenes contra la humanidad, pero en su tiempo, lo volvieron una figura temida, sí, pero también respetada. Y ese es el verdadero eco de Vlad el Empalador. No es solo una figura decorativa del folclore oscuro. Es una advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder no tiene freno, cuando el alma se endurece al punto de preferir el orden al compasión, la obediencia al diálogo, la sangre al perdón. Su historia es también un espejo que refleja lo que toda sociedad puede llegar a ser cuando se entrega a la lógica del castigo, del enemigo, del miedo como principio rector. Hoy, en las ruinas de los castillos donde gobernó, en las colinas de Valaquia, el viento todavía parece arrastrar su nombre. Y no como el del conde ficticio que duerme en un ataúd, sino como el del hombre real que convirtió los árboles en estacas, los caminos en campos de ejecución y su memoria en un acertijo entre la historia y el horror. Vlad Tepes sigue vivo en nuestra cultura, no porque fuera un vampiro, sino porque representa la parte más oscura y lúcida de nuestra propia especie. Esa que, cuando el caos lo permite, puede elegir la tiranía antes que el riesgo. El orden antes que la libertad. Y la obediencia, incluso si está clavada en una estaca. Al mirar con detenimiento la figura de Vlad Tepes, es inevitable sentir una mezcla de repulsión y fascinación, un choque que atraviesa los siglos y que nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y el poder. Vlad no fue ni el héroe ni el monstruo absoluto, sino un hombre que encarnó con intensidad la dualidad de su tiempo y que convirtió la crueldad en una herramienta política con consecuencias tan duraderas que su sombra todavía se proyecta sobre nosotros. Su reinado es la prueba más extrema de cómo el terror puede usarse para gobernar, pero también de cómo el miedo puede transformar a un pueblo, consolidar un poder y perpetuar una historia de violencia y dominación. El Empalador dejó claro que la justicia, cuando se administra con una mano implacable y sin límites, puede degenerar rápidamente en sadismo y en un régimen de horror. Al mismo tiempo, su figura recuerda que detrás del mito siempre hay un hombre, con miedos, ambiciones y un contexto histórico que explica, aunque no justifica, sus acciones. El contraste entre la leyenda negra que lo pinta como una bestia sanguinaria y la memoria local que lo ve como un defensor férreo y casi heroico revela mucho sobre cómo construimos nuestras historias y cómo las sociedades necesitan símbolos que representan la fuerza, la justicia o el terror según sus necesidades. Vlad fue, sin duda, un símbolo poderoso, un reflejo distorsionado de las tensiones y contradicciones de su era, un hombre que usó el dolor y la muerte para marcar su paso por la historia con un signo indeleble. Quizá, la lección más profunda que nos deja Vlad el Empalador es que el verdadero horror no está solo en los actos terribles que cometió, sino en la capacidad humana para aceptar o incluso admirar a quien impone el orden a través del miedo. Es un recordatorio de que el poder sin humanidad puede convertirse en un monstruo que,
como él, se alimenta de la sangre y el sufrimiento de otros, y que puede vivir eternamente en el imaginario colectivo, no porque sea leyenda, sino porque es parte oscura de nuestra propia realidad. Así, Vlad Tepes, el príncipe que inspiró a Drácula y que fue aún peor que cualquier ficción, sigue siendo un espejo inquietante en el que debemos mirar para entender no solo la historia medieval, sino las complejas sombras que el poder y la crueldad pueden proyectar sobre cualquier época y sociedad. Su historia, cruel y sangrienta, no es solo una anécdota del pasado, es un llamado a la reflexión sobre los límites éticos del gobierno, la justicia y la naturaleza humana misma. Página 8. La sombra eterna y su influencia en la cultura popular. El fenómeno de Vlad el Empalador trasciende la mera historia, porque su figura no se limita a los libros de texto o las crónicas medievales, su impacto se extiende con fuerza hasta la cultura popular contemporánea. La transformación de su legado en la figura de Drácula, el vampiro inmortal, no solo creó un icono literario que ha alimentado innumerables obras, sino que también ha establecido un arquetipo del mal que combina la elegancia y la brutalidad, el poder y la oscuridad, lo humano y lo monstruoso. A través de películas, novelas, series de televisión, cómics y videojuegos, Vlad, o mejor dicho, su alter ego vampírico, sigue fascinando a audiencias de todo el mundo, evocando la eterna dualidad entre el deseo y el horror. La imagen del príncipe empalador convertido en conde nocturno con capa y colmillos es hoy un símbolo universal, capaz de capturar temores ancestrales y ansiedades modernas, un puente entre la historia medieval y las inquietudes contemporáneas. Pero incluso en estas representaciones, no debemos olvidar que detrás de la fantasía hay un hombre real cuya vida fue un drama sangriento de poder y violencia extrema. Esa mezcla de realidad y ficción, de historia y mito, es lo que da profundidad y riqueza a la leyenda. Vlad no solo inspiró a Bram Stoker, sino que ha inspirado reflexiones sobre la naturaleza del mal, sobre cómo el terror puede ser utilizado como herramienta política y sobre el precio que paga la humanidad cuando se entrega a las fuerzas oscuras. Así, el príncipe de Valaquia continúa habitando nuestro imaginario colectivo, una sombra que oscila entre la historia, la leyenda negra y la mitología del horror, recordándonos que los límites entre monstruo y hombre son muchas veces difusos y que las historias que nos contamos sobre el pasado moldean, inexorablemente, nuestra visión del presente y el futuro. En definitiva, Vlad el Empalador es un recordatorio perpetuo de que el poder absoluto corrompe, que la crueldad puede volverse sistema y que, a veces, la peor realidad es aquella que se viste con el manto de la leyenda. Y aunque el conde Drácula duerma en su ataúd ficticio, el príncipe Vlad sigue vivo, latiendo en las historias, los mitos y las pesadillas que no dejamos de contar. Más allá del terror, la violencia y la sangre, existe una pregunta que invita a profundizar aún más en el enigma de Vlad Tepes. ¿Qué tipo de hombre fue realmente? ¿Qué circunstancias lo moldearon para convertirlo en un personaje tan brutal y, al mismo tiempo, tan admirado en su tierra? Nacido en 1431 en una época turbulenta, Vlad creció entre reveses, traiciones y conflictos constantes. Su infancia estuvo marcada por la captura y el encarcelamiento, donde aprendió no solo a sobrevivir, sino a comprender el poder desde su raíz más dura, el miedo y la fuerza. Fue testigo de la brutalidad de su tiempo, de la violencia política, de la guerra perpetua entre cristianos y otomanos, de la fragilidad de los tronos y la traición entre aliados. Su reinado no fue una elección fácil ni un capricho sádico sin sentido, sino el resultado de un contexto donde la estabilidad solo se lograba mediante el control férreo y la imposición absoluta del orden. En un mundo donde la diplomacia era precaria y la guerra constante, Vlad optó por el terror como arma disuasoria. Sus empalamientos, sus ejecuciones públicas y su fama de implacable fueron también herramientas políticas destinadas a disuadir a enemigos y mantener unida una tierra fragmentada. Esto no lo excusa ni justifica, pero sí nos ayuda a entender que Vlad no fue solo un monstruo, fue un producto de su tiempo, un reflejo oscuro de una Europa medieval llena de guerras, fronteras cambiantes y alianzas traicioneras. En ese sentido, su figura puede ser vista como un espejo cruel que refleja las peores caras de la naturaleza humana cuando se enfrenta a la necesidad de sobrevivir y dominar. Y ese contraste, entre la brutalidad y la inteligencia, entre la crueldad y la estrategia, entre el mito y la historia, es lo que hace a Vlad Tepes una figura tan fascinante y tan compleja.
No es solo el príncipe empalador, ni el conde Drácula, sino un hombre que se convirtió en leyenda, un símbolo de la eterna lucha entre la oscuridad y la luz dentro de cada ser humano. La historia de Vlad el Empalador nos invita a mirar más allá del mito y la leyenda para descubrir las complejidades de un hombre y de una época donde la línea entre héroe y villano se desdibuja constantemente. Nos recuerda que la crueldad extrema no es fruto solo de la maldad innata, sino también de contextos turbulentos y decisiones extremas en tiempos de crisis. Vlad fue un gobernante que impuso el orden a través del terror, y aunque su nombre evoque imágenes de horror, también simboliza la naturaleza contradictoria y profunda del poder humano. Si esta inmersión en la oscura historia de Vlad EP te ha fascinado, te invito a suscribirte a nuestro canal para descubrir juntos más historias medievales impactantes, personajes que han marcado la historia y leyendas que han moldeado la cultura popular. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video. La historia está llena de relatos que estremecen y enseñan, y aquí te ayudamos a explorarlos con detalle y pasión. Suscríbete ahora, acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros y fascinantes del pasado, y juntos descubriremos qué esconden las sombras de la historia. Nos vemos en el próximo video.